Pero dentro del registro de bienes muebles comprende los siguientes registros. El registro de propiedad justamente vehicular, se escriben las primeras de dominio, las transferencias de propiedad, las anotaciones o cancelaciones de embargo, cambios y características de otros vehículos automotores, así como también la denominada prenda vehicular, que no es muy común en el Perú utilizar justamente este derecho real de prenda, pero bueno, hay esa opción y esa posibilidad, y se rige por el reglamento de inscripciones del registro de propiedad vehicular. Por lo tanto, también existe un reglamento de inscripciones aprobada por resolución de la SUNAT, que en su momento debió entrar en vigencia pues en el Perú a través de denominados registros de buques, en el cual se escribían los buques, las transferencias de carga, y se rigen fundamentalmente por reglamento de inscripción del registro de buques, embarcaciones pesqueras y navíos aprobadas por resolución de la SUNAT, así como el registro de embarcaciones pesqueras, en el cual se inscriben embarcaciones conforme al reglamento de inscripción del registro de buques, embarcaciones pesqueras y de naves aprobadas por resolución de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Pero también se hablaba del registro de aeronaves, en el cual se inscriben estas aeronaves, contratos de arrendamiento, hipotecas, que se rigen por reglamento de inscripción del registro público de aeronaves y por la ley de aeronáutica civil de nuestro país y el respectivo reglamento por parte justamente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, así como el denominado registro mobiliario de contratos, creados por la ley de garantías mobiliarias, donde se inscriben las garantías mobiliarias y actos jurídicos que afectan bienes muebles respecto de aquellos bienes muebles que no se encuentren inscritos en el registro jurídico de bienes. Por lo tanto, se utiliza el folio causal y se rige por reglamento aprobado por resolución SUNAT y sus normas modificatorias y complementarias. Se encuentra, por lo tanto, comprendido en el sistema integrado de garantías y contratos sobre los respectivos bienes muebles en nuestro país. Pero no solamente eso. Dentro de este sistema registral peruano existe también el denominado pues, registro de martilleros públicos, en el cual se registra la inscripción y habilitación de los martilleros públicos, que no puede ser cualquier persona, ¿no? Por lo tanto, es un registro que tiene una naturaleza de carácter administrativo, que se ha incorporado indebidamente en su momento ya al Sistema Nacional de Registros Públicos en nuestro país. Se rige por la ley de la materia y su respectivo reglamento aprobado por el Decreto Supremo correspondiente. Y de todos estos registros, el mobiliario de contratos utiliza la técnica del folio causal y los demás referidos a bienes inscritos, que utilizan la técnica del folio real. En el caso del registro de martilleros, se utilizará en su momento respectivo folio de carácter personal. Se habla mucho en nuestro país, bajo esta tónica justamente del ámbito registral, de todo lo concerniente justamente a las instancias en el procedimiento registral, en el cual participa un funcionario muy importante, que es el denominado registrador público o la registradora pública, y en tu momento el denominado tribunal administrativo, ¿no? Que asiste justamente a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos o SUNAR, denominado tribunal registral. Hay que tener en cuenta que hay un tribunal que tiene que ver justamente con el ámbito de la administración pública, de responsabilidades administrativas, que está a cargo de la Contraloría General de la República del Perú. Y más allá de las acciones de control, de las auditorías, la Contraloría hace acciones de control en todas las entidades, entes y organismos del Estado, inclusive en las superintendencias. Y la SUNAR no es ninguna excepción. Por lo tanto, cuando en el acto justamente de la comisión justamente de auditoría legal se determina alguna falta o alguna falencia en el accionar de los registradores públicos, se hará pues atribuible a las determinadas responsabilidades de carácter administrativas, dadas el caso, responsabilidades de carácter justamente penal o responsabilidades de carácter civil. Lo peor es que las responsabilidades que le asisten como servidor, funcionario público, lo arrastran y lo acompañan
años después de que concluyó el cargo de función. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando se hacen justamente a través de las normas de auditoría gubernamental, a través justamente de las acciones de control realizadas por la Contraloría General de la República, y se determina una acción de carácter administrativo propia de la función de los registradores y el tiempo que se tendría en este caso para accionar por su función. El Tribunal Registral es uno de los más especializados que existen en nuestro país de larga data. Tanto es así que ante la ignorancia o poco conocimiento de la materia registral que tienen nuestros jueces superiores o jueces supremos, simplemente acogen y simplemente confirman lo que se haya actuado en su momento por estos tribunales registrales, dados que tienen el conocimiento y la expertise justamente para poder dirimir en su momento en materia justamente que le compete, que es la materia registral. Por lo tanto, cuando hablamos en estas instancias registrales, también existe la posibilidad de conocer lo que se conoce como la doble instancia, porque solo resultaría aplicable esta doble instancia registral en la medida en que exista una calificación registral negativa, es decir, una observación o una posible tacha de carácter sustantiva, o referirse a la liquidación de mayor derecho. Por lo tanto, la inscripción del título no es sujeta a revisión administrativa, sino solo a revisión ante el respectivo órgano jurisdiccional. Y eso conlleva a iniciar el íter del proceso administrativo, en la vía administrativa previa, se agota y muchas veces termina en los tribunales registrales, en el Tribunal Nacional, y ya en su momento, cuando ya se ha agotado la vía administrativa previa y ante la disconformidad de alguna de las partes, se inicia el íter del proceso judicial de naturaleza incoar justamente lo dispuesto en la vía administrativa previa y se acude a la vía judicial o al órgano judicial correspondiente con la finalidad de canalizar estas posibles revisiones judiciales con relación a las revisiones administrativas esgrimidas y elaboradas justamente por la SUNAR a través de sus diferentes justamente sedes de la superintendencia de la SUNAR en el país. Pero en estas instancias registrales, la persona registrador público hay que tener en cuenta que la ley solo prevé como requisitos para acceder al cargo, bueno, ser peruano, ¿no? Ser abogado, ¿no? Con conocimiento justamente de la norma, la ley y el derecho, y haber aprobado pues el denominado concurso público de méritos, ¿no? Y cada cierto tiempo pues la SUNAT hace estas convocatorias públicas de acceso justamente a ocupar una plaza justamente registral dentro de las instancias registrales en el país, pero previo concurso público de méritos abierto, que es completo y absolutamente supervisado por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos en el Perú. Este registrador público es un funcionario público, con una serie de características especiales que le atañen y que les asisten, ¿no? Integridad, legalidad, conocedor del derecho, pero con la autonomía en su calificación registral, ¿no? Y concordante pues con todas las normas que asisten justamente contra la ley y el derecho, y específicamente como por ejemplo el artículo correspondiente que están inscritos en el libro justamente de registros del Código Civil de 1984. Esto nos lleva mucho a la consecuencia con relación a lo que se viene con el actual trabajo propio de las autoridades administrativas superiores, que muchas veces carecen de competencia alguna para dictar disposiciones o en su momento no solamente dio una serie de órdenes respecto a la calificación concreta de todos y cada uno de los títulos a cargo del registrador competente, rigiéndose solamente su sujeción a la legalidad aplicable. Eso es muy importante tenerlo presente en todo momento, dadas las responsabilidades que asumen muchas veces los registradores públicos en su devenir, en su actuación diaria, en su trabajo, como parte justamente de su labor de todas las instancias registrales en el Perú. Por lo tanto, la regulación específica del régimen profesional del registrador público en el Perú, como funcionario público de nuestro país, se encuentra normada pues en el Estatuto de la SUNAR, ¿no?
En ese estatuto de la SUNAR, de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos del Perú, se define el régimen disciplinario, el régimen del proceso administrativo sancionador y del cese de todos y cada uno de los registradores públicos. Por tanto, será el jefe de la zona registral respectiva, en primera instancia en el Perú, y en su momento el superintendente o la Superintendencia Nacional de Registros Públicos del Perú, en segunda y última instancia, quienes en su momento se abocarán a poder aplicar las sanciones administrativas a los registradores públicos que se vean, pues, a los cuales se le tenga justamente que imponer, pues, una determinada sanción acorde justamente al régimen disciplinario al que se hayan sometido. Ahora, en aplicación de los establecidos, pues, por la legislación laboral, acá justamente, están adscritos pues al régimen del decreto legislativo 728, régimen laboral de la actividad privada. Sería muy raro que a estas alturas se pueda encontrar personal del decreto legislativo 276, ley de base de la carrera administrativa, trabajando en una entidad como la SUNAR, Registros Públicos en el Perú. Personal tiene un régimen laboral privado, trabajando para el Estado de manera pública, y está justamente regulada por normas conexas, pero al mismo tiempo por normas que tienen esa naturaleza y carácter justamente complementarias y reglamentarias. Pero también el trabajo, la labor justamente de los registradores públicos en las instancias registrales está supeditada a lo contenido en el EPAC, en la ley 27.444, ley de procedimiento administrativo general. Pero también hay una cuestión que hay que hacer salvedad. Esta ley de la EPAC es una ley también antigua, tan antigua que la versión inicial originaria de la ley 27.444 a las versiones actualizadas con todas las modificatorias, cambios que se han hecho en los últimos años, con relación a que algunos artículos han sido abrogados, otros derogados, algunos artículos se han ampliado, con algunos párrafos adicionales, numerales y literales. Entonces, la ley 27.444, con relación a su versión original o primigenia, hay un cambio justamente en ciertos puntos, inclusive hasta de carácter radical. Pero los registradores públicos en nuestro país se ven sometidos también bajo la cobertura o tutela de la ley 27.444 y su accionar está ligado a la ley de procedimiento administrativo general de nuestro país, para aquellos comprendidos pues en este régimen de la actividad privada. Ahora, dentro de las instancias registrales, los denominados registradores públicos en el Perú, hay que tener en cuenta que la facultad de la autoridad competente en su momento para poder determinar todas y cada una de las responsabilidades administrativas de los servidores del Sistema Nacional de Registros Públicos del Perú, de los funcionarios públicos del Sistema Nacional de Registros Públicos del Perú, prescriben el plazo de 5 años de la comisión de la falta. Acá hay que destacar algo muy importante. Cuando la Contraloría General de la República realiza acciones de control y busca pues analizar a través de las auditorías legales y los auditores legales, así como auditores contables, hay auditores legales dentro de la Contraloría que se encargan dentro del derecho del marco justamente de acciones de control, evaluar justamente la calidad de la labor desplegada en materia jurídica por un determinado servidor funcionario público del Estado peruano, en este caso dentro de una entidad como los registros públicos, o la Superintendencia Nacional de Registros Públicos en el Perú. Hay que tener claro que la ficción de la Contraloría General de la República, de manera administrativa, es que todos son funcionarios públicos o servidores públicos, inclusive los trabajadores CAS. Sí, aquellas personas que luchan por su reconocimiento justamente como realmente trabajador del aparato público, del aparato estatal, de una representación estatal, como son los CAS, sobre todo los puritos CAS, aquellas personas que realmente son decreto legislativo 1057, para la ficción de la Contraloría General de la República, todos son servidores públicos, funcionarios públicos, dentro justamente de las adscripciones, y para poder hallar justamente responsabilidades, ya sea de carácter civil, administrativo o de carácter penal. Por lo tanto, hay que tener que las prescripciones que deben ser planteadas en vía de defensa por los interesados
Cuando el servidor o funcionario sancionado de la SUNAR impugne la resolución que lo sancione, la instancia superior no podría en su momento modificar la resolución imponiéndole una sanción mucho más grave, salvo que en su momento este denominado quejoso también haya interpuesto el recurso o se haya en su momento adherido al interpuesto para aquel. Por consiguiente, para la Contraloría, que busca justamente determinar las acciones y responsabilidades, dado que las personas justamente manejan mucho justamente las arcas del Estado público, presupuestos y todo, inclusive todos son servidores funcionarios públicos, ya sea personas que se encuentran dentro del decreto legislativo 276, ley de base de la carrera administrativa, servidores dentro del régimen laboral privado, decreto legislativo 728, pero que trabajan y prestan servicios para el Estado, como son los servidores de la SUNAR, o aquellas personas que se encuentran bajo los alcances del decreto legislativo 1057, que muchos dicen que no son pues prácticamente servidores públicos, todo un problema que hay con los CAS, que pero para la lógica de la ficción justamente y la acción de control de la Contraloría, ellos también serían considerados como servidores públicos, los CAS. Pero la competencia de los registradores públicos en nuestro país está completamente determinada por la organización administrativa de cada zona registral. Y hay zonas registrales más organizadas, más bollantes, con mejores recursos, y hay zonas registrales que probablemente no cuentan con los diferentes recursos, más allá de las partidas presupuestales que se les son asignadas para poder justamente mejorar las condiciones laborales de su personal, pero hay que tener en cuenta que el registro tiene que ver mucho con esas capacidades que tienen los registradores públicos, que pueden ser cambiados de zonas registrales, que pueden ser cambiadas de oficina o de registro en una misma zona. Solo se debe respetar la competencia que puede tener el registro al cual se le ha asignado, y la cual comprende la denominada oficina de zona registral donde pueda laborar. Existiendo tantas clases de registro como los que he estado comentando en minutos previos, con factores de competencia variables, no es posible establecer una regla general de competencia propia del registrador. Reiterando, un momento, que la misma se regula por la organización administrativa, pero también justamente no solamente se regula por la organización administrativa, sino también por la distribución de la carga laboral que se efectúa en cada zona registral. Y hay zonas registrales en donde el trabajo y el sobretrabajo de registrador sobrepasa sus capacidades físicas, personales y humanas por la excesividad de la carga laboral. Inclusive como producto de la interconexión hoy día de los registros públicos de todas las zonas registrales del Perú, en las cuales la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, también conocida en sus siglas como la SUNAC, y la SUNAC viene desarrollando la posibilidad del registrador de competencia nacional. Eso hay que tenerlo con mucho cuidado o muchas pinzas. El que ese posible desarrollo o idea creativa de la SUNAR de que el registrador pueda tener competencia nacional. Y ahí se decía que cuando una persona en una determinada zona registral no se sentía con las muchas expectativas con respecto justamente a la descripción probablemente de un bien inmueble o que formaba parte de un derecho inmobiliario, se iba justamente a la otra zona registral dentro del país, dentro del Perú, para poder lograr lo que no se había logrado pues en su respectiva zona donde tiene fijada su residencia habitual según su documento nacional de identidad. Hoy día, por lo tanto, estas instancias registrales, los tribunales registrales están conformados de acuerdo a los estatutos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos en el Perú. Y hay que tener en cuenta que este tribunal registral, que es especializado, inclusive sobreespecializado, y justamente es un órgano de segunda instancia, pero de carácter administrativo y registral, con una competencia nacional,
conformado incluso por una serie de salas descentralizadas e itinerantes que resuelve el Tribunal Registral en el Perú en última instancia administrativa todos y cada uno de los recursos de apelación interpuestos contra decisiones de los registradores públicos. Sí, porque muchas veces personas pueden decir que ante casos similares, idénticos, iguales, parecidos, un registrador público actúa de una forma y otro registrador público de forma completamente opuesta. Por lo tanto, los requisitos para acceso a la función, en este caso registral, están establecidos ya de manera taxativa para todos y cada uno de los registradores públicos en el Perú. Solamente que los miembros que integran los tribunales registrales en estos países son, pues, tienen un rasgo especial, dado que se tratan de órganos colegiados. Por lo tanto, el directorio de la SUNAR o de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos en el Perú podrá en su momento determinar el número de salas pertinentes que lo puedan conformar, así como el lugar de su ubicación de su respectiva sede principal. Hoy en día, entonces, dentro de esta temática que es propia justamente de las instancias registrales en el Perú, se puede, dentro del ámbito de los tribunales registrales en el Perú, se puede disponer la creación o supresión de salas. ¿A qué nos referimos? A que se puede disponer el cambio de su sede. Las salas no son especializadas, pudiendo expresarse y pronunciarse sobre todas y cada una de las materias registrales que les sean sometidas a su respectiva consideración. Por lo tanto, el Tribunal Registral en el Perú aprueba lo que se conoce como los denominados precedentes de observancia obligatoria, en los denominados plenos registrales, en los cuales se reúnen los denominados registradores con la finalidad de sentar jurisprudencia justamente registral en casos específicos de la materia. Es decir, que además de la denominada función de última instancia de calificación registral, se cumple con una destinada a la aprobación del precedente jurisprudencial de observancia obligatoria para los registradores públicos de nuestro país. Por lo tanto, se habla mucho dentro de la temática de las instancias registrales a que dichos precedentes vinculantes que puedan justamente determinar a través de los tribunales registrales en el Perú son aprobados por el Pleno de dicho tribunal conforme a su reglamento, el que establece lo siguiente: los acuerdos de plenos registrales en el Perú que puedan en su momento aprobar lo que se conoce como precedente de observancia obligatoria en el Perú por todas y cada una de las denominadas instancias registrales, en su momento podrán todas y cada una de ellas establecer una serie de interpretaciones o en su momento seguirse de manera obligatoria por todas y cada una de las instancias registrales, mientras no sean expresamente modificadas o dejadas sin efecto mediante otro acuerdo de pleno registral a futuro o inclusive como resultado producto de un mandato judicial firme y vinculante. Cuando muchas veces hablamos de un mandato judicial firme, estamos pidiéndonos que probablemente se haya agotado ya inclusive la segunda instancia y que en su momento se entienda justamente de que se está ante un mandato de carácter vinculante. Por otro lado, también se aprueban los denominados acuerdos plenarios. Y estos acuerdos plenarios son aquellos que solo van a obligar al tribunal registral a resolver en el sentido que ya ha sido aprobado. En el próximo caso, que pudiese justamente resolverse en su respectiva sede. Eso
hay que tenerlo presente en todo momento, en toda circunstancia y en todo lugar. Esto nos traslada a la necesidad de plantearnos, analizar, cavilar una serie de posibles, por no decir tan hipotéticas, reformas planteadas conforme a la necesidad de una ley registral desligada, separada del denominado Código Civil Peruano de 1984. Sí, la posibilidad de plantear como observación, como análisis, como contribución. Con relación a la inscripción constitutiva en el registro de predios. Por consiguiente, se habla mucho de las definiciones en verdadero de los denominados registros de bienes muebles, de los registros justamente de avisos que tienen que ver con el mejoramiento, debilitamiento del principio de la fe pública registral, que es una de las más importantes, respecto a los títulos archivados. Pero no solamente eso, se habla mucho de la ampliación en su momento del denominado principio de oponibilidad del inscrito a derechos de carácter personal. Por consiguiente, hoy en día, en pleno siglo XXI, se habla de una verdadera delimitación de la función calificadora, con una serie de límites, desde claros hasta límites precisos. Pero todo esto convoca, nos invita a analizar ese marco de estructura que define ya la necesidad pronta de una reforma institucional de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos en el Perú. Y eso es muy importante tenerlo en todo momento y en circunstancias. Porque todo lo que hemos analizado en la presente jornada del día de hoy tiene que ver con todo lo que hemos visto específicamente con estas infografías, con la finalidad que asiste el derecho registral hoy en día. Más allá de la rama de derecho, inclusive se van de una manera bionímica en afirmar que es uno solo, derecho registral y notarial, y no necesariamente derecho registral por un lado y derecho notarial propiamente dicho por otro lado. Estamos viendo que los principios registrales son medulares, porque gracias a ellos la aplicación taxativa del derecho justamente, sobre todo a las manos de una notaría o de un notario. Pero también en cuenta de todas y cada una de las salvedades que son propias de las normas jurídicas, propias de la ley, propias de la legislación de la materia, en el caso específico. Por lo tanto, cada vez que se hacen estas acciones que terminan siendo registrables en un registro público en nuestro país, se tiene muy en cuenta cómo se regulaban las relaciones entre las personas, pero sobre todo en un ámbito, el de la publicidad registral. Eso nos invita a tener en cuenta en estos análisis justamente en las formas de registro, sus consecuencias que hemos analizado, la organización de los registros que van a la par de las notarías y sobre todo las características del derecho registral, ¿no? Ese derecho registral tiene un orden justamente público, abierto, justamente, pero al mismo tiempo, al afirmar justamente y otorgar esa seguridad jurídica, es eminentemente protector. Es ese derecho registral que no solamente protege, sino legitima, por lo tanto es legitimador, y por lo tanto es regulador, ¿no? Eso es muy importante cuando analizamos justamente la organización de los registros públicos, por un lado, y por otro lado las notarías. Teniendo en cuenta el regular los organismos y su funcionamiento, es decir, cómo funcionan actualmente hoy día las notarías, y eso nos lleva, pues, es el fin de la publicidad registral, ¿no? Que es el fin supremo, justamente, del ámbito de la administración pública en nuestro país. Pero dentro de lo que hemos estado conversando y analizando está, pues, esta temática circunscrita, ¿no? La clasificación del derecho registral. Y ese derecho inmobiliario que estuvimos conversando en una sesión anterior tiene que ver mucho con el ámbito del derecho registral
y sobre todo también con el ámbito del derecho notarial. Depende mucho justamente de la actuación, la finalidad, a fin de determinar hasta qué punto ha habido pues una regularización de la actividad propia de las notarías, las responsabilidades de carácter justamente legal, nacional, y eso tiene que ver justamente con este ámbito de desarrollo, progreso, cambio y evolución del derecho notarial que nos asiste hoy día, en pleno siglo XXI, que no es el mismo derecho notarial del pasado siglo XX, o tal vez el derecho notarial en la época del virreinato en el Perú. Por lo tanto, no podemos negar pues que el registro público es una institución jurídica de fuente de información y hoy día de fuente de derecho. Y tanto es así que los tribunales registrales tienen tanta importancia, se les reconoce justamente su trabajo, pero también teniendo en cuenta justamente que todo ello va de una acción concatenada y eslabonada. Los registros, los registradores, los funcionarios escritos, los servicios autónomos de registros y notarías. Como ven, todo esto conlleva una serie de funciones del registro público que hemos comentado, atribuibles a la persona del registrador o de la registradora, porque ya les dije, ellos, ambos, merecen fe pública en todos los actos que realicen, pero también en todas sus declaraciones. Y hoy día, inclusive con la denominada firma digital, no solamente eso, sino que tiene que ver mucho con todo el desarrollo que es inherente justamente a sus actividades de función de carácter administrativa. Por lo tanto, ese registrador público, como servidor público, como servicio público, representa al Estado peruano. Y frente a todos los particulares, a todos los ciudadanos, ciudadanas, a todos los administrados, a todas las administradas, con relación a los particulares, y que este registrador público también es el funcionario público. Entonces, más allá justamente de la calidad que se pretenda dar en su contrato de trabajo. Decreto legislativo 726, decreto legislativo 728, decreto legislativo 1057. Por consiguiente, solamente podemos atribuir estas situaciones. Hemos estado comentando justamente en el ámbito justamente registral y notarial respecto a estas reformas que se han planteado, los impactos, las incidencias de naturaleza jurídica y legal, para poder en su momento formularnos una serie de interrogantes, una serie de preguntas. Hemos ido respondiendo a lo largo de la presente sesión y el desarrollo de este curso especializado de Derecho Inmobiliario, Derecho Registral y Derecho Notarial. Y esta pregunta que nos formulamos es: ¿qué es el sistema registral peruano propiamente dicho? Un sistema en el cual pues se canalizan y se escriben y se llevan justamente para asegurar, no solamente con fecha cierta, sino justamente con conocimiento jurídico y legal, ya justamente por parte del Estado, y donde justamente se registran los actos justamente propios de las personas que tienen que ver justamente con sus bienes muebles, inmuebles, con sus disposiciones personales, que le asisten pues a este sistema del registro peruano que desde ya registra bienes muebles, inmuebles, testamentos y justamente sucesiones intestadas, etc. Por lo tanto, este derecho notarial y derecho registral van de la mano uno del otro, calzan uno delante del otro. Y eso determina pues cómo estas dos áreas del derecho que estaban pues son independientes, al final siempre van ligadas una a la otra. Y cuando estamos hablando de derecho notarial, no dejamos de pensar del derecho registral. Y cuando estamos hablando de derecho registral, como que esto se invierte y da vueltas, porque realmente estamos pensando justamente en el derecho registral propiamente dicho. Todo esto nos lleva a entender cuáles son esos principios del derecho registral. Lo hemos analizado, lo hemos observado, lo hemos comentado, lo hemos dado cuenta justamente de cómo se combinan justamente estas situaciones
para tener en cuenta todas y cada una de las clasificaciones de derecho registral peruano. Porque tiene que ver, pues, esa tónica, ¿no? De podernos ayudar a comprender los alcances justamente del derecho registral en cuanto a deberes, derechos y obligaciones de los ciudadanos administrados, pero también aquellas personas que trabajan para el Estado peruano en el ámbito de los registros públicos. Y por último, está el tema del que hemos estado conversando, ¿no? Las instancias registrales, sí. Esas instancias registrales que tienen que ver mucho, pues, hasta qué punto hay esa situación justamente de en este caso, dentro de los tribunales, el poder apelar el principio constitucional de derecho a la doble instancia, pero también la posibilidad de que una persona pueda analizar justamente la vigencia actual de estos principios del derecho registral al momento de emitir cada acto que va a ser escribible en registros públicos. Sobre todo cuando los principios del derecho registral que son muy distintos a la clasificación de los derechos registrales. Y en el presente curso especializado hemos analizado justamente esa opción, esa posibilidad. Y al mismo tiempo, tener en cuenta para todos y cada uno de nosotros qué son las instancias de derecho registral, que es lo que hemos estado comentando en los minutos finales del presente seminario especializado. Y eso nos ayuda a entender cómo, desde una parte externa, la parte foránea, la parte justamente no citadina, pero uno conoce, aprende y justamente se entrampa inicialmente, pero después justamente logra conocer en el tejimaneje cómo es nuestro sistema registral, qué es el derecho notarial y el derecho registral propiamente dicho, cuáles son estos principios del derecho registral que les asiste, que les acompaña, y al mismo tiempo el ámbito de la clasificación de estos derechos registrales aunado a las asistencias registrales propiamente dichas. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico.
Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos, y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.